Bueno, muy buenos días. La mañana de hoy estamos con el señor Jorge Iván Gómez. Buenos días, Jorge Iván, bienvenido. Hola, buenos días, Alejandra. Gracias por atendernos, por concedernos esta entrevista. Jorge Iván es gerente, director de recursos humanos. Tiene más de 19 años de experiencia liderando empresas tanto a nivel nacional como internacional y además es conferencista en temas de gestión estratégica de talento humano, lo cual consideramos un perfil adecuado para que nos pueda contestar algunas preguntas. Muchas Entonces, gracias. bienvenido, mi nombre es Alejandra, soy estudiante de la Universidad América en Bogotá en gerencia de proyectos, estamos haciendo la especialización y esta entrevista es con fines académicos, una entrevista propuesta por el docente en la cual buscamos buscar como pues algunas respuestas, de pronto otros puntos de vista, diferentes perspectivas acerca pues de algunas situaciones en talento humano. Ok. Entonces, Jorge Iván, primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre recursos humanos y capital humano? Mira, básicamente son tendencias o modas de acuerdo a los momentos en que las teorías del management o del gerenciamiento han cambiado. ¿Sí? Eh, Antes, por ejemplo, se hablaba de relaciones industriales, porque todo era industria, ¿ya? Luego fue transformándose. Hoy por hoy, muy pocas empresas usan recursos humanos eh, y le han ido cambiando a gestión organizacional, gestión del talento, sí. Unas más futuristas están poniéndole experiencia de la gente, people experience, le llaman a eso. Otras le están poniendo como en alquería, por ejemplo, que el presidente dice que es coordinador de sueños. ¿Ves? Entonces, todo Sí, depende de qué es, pero realmente sí era una teoría de administración un poquito vieja que decía que en la división de la empresa había un sector que llamaba recursos humanos, ¿sí? Después se cambió a talento humano, luego a gestión del talento y luego lo que te estoy diciendo, gestión de la experiencia del empleado, gestión de... Le han ido cambiando mucho los nombres, buscando básicamente una cercanía y no viendo a la gente como recursos, sino como potencial y como lo mejor que tiene la empresa y por medio de lo cual la empresa saldría adelante. Eso es en general lo que te puedo decir, es una mezcla entre lo académico y lo real. Yo particularmente he tenido hasta un rol que ahorita le llaman es asociado de negocio, business partner, HR VP, o sea, la persona de recursos humanos asociada al negocio o socio del negocio, como quieran traducir la palabra partner, y, y en esencia es como que por un lado, unas tendencias muy humanistas buscando que nosotros estemos pensando en la gente, trabajando para la gente, viendo a la gente como gente céntrico, por decírtelo así, esa palabra no existe. Pero por otro lado, otros diciendo, hey, tú tienes que entender el negocio. Para tú gerenciar la gente, tienes que entender para dónde va el negocio. Entonces, eso es el business partner. Personas dedicadas y centradas en que yo tengo que entender las metas, la producción, el modelo de trabajo, tengo que entender para dónde va la compañía, qué productos hace, cómo los hace, cuáles son los problemas de calidad. Y eso es el business partner que supone que si tú entiendes bien el negocio, pues traerías, acompañarías, sostendrías, desarrollarías las personas para crecer el talento. Eh, por otro lado, eh, la verdad es que nosotros, las personas de recursos humanos, estamos en un triángulo. Aquí te lo estoy tratando de dibujar con las manos. Nosotros sí. estamos en la mitad de este triángulo. Aquí la Ujú. empresa y aquí la gente. Nosotros venimos a ser como los cascos azules de las Naciones Unidas. Nosotros no podemos estar totalmente a favor de la empresa ni totalmente a favor de los empleados. Entonces siempre estamos en ese balanceo y en ese equilibrio de las normas laborales, la productividad que quiere la empresa, el crecimiento financiero que quiere la empresa, los sueños de la gente, los deseos de la gente. Eh,
por eso, aunque me voy un poquito lejos de la pregunta, es que te digo que hoy por hoy las tendencias están intermediando entre que el negocio quiere que nos volvamos duros en negocio. Por eso, por ejemplo, yo siendo psicólogo decidí hacer un MBA o una maestría en dirección de empresas, porque en mi carrera no me dieron todas esas herramientas de administración, donde uno entiende negocio desde lo financiero, desde lo contable, desde lo que significa un negocio, exportar, todo eso. Eso lo aprendí en una maestría. Y porque en ese momento la tendencia de mi gerente o el presidente de esa empresa en el que trabajé era conozca más el negocio para poder actuar, ¿ya? Pero por otro lado estamos en este modelo y en este mundo donde nos preocupamos por qué vive la gente, eh, cómo vive, cómo son sus familias, evaluamos cómo se siente por medio de climas, de encuestas de riesgo psicosocial. Entonces a la final ya no es recursos humanos, realmente ya es una gestión de cómo logramos que la empresa crezca, logre su estrategia por medio de la gente. ¿Cuál es el mejor término para ti? De todos los que me has nombrado, el mejor término. Yo creo que el término hoy por hoy es el que más me gusta, que no está ni tan avanzado ni tan futurista como los coordinadores de sueño y eh, está amarrado al people experience o la persona de gente, ¿sí? Pero experiencia del empleado, porque ahí sí es la experiencia del empleado en la empresa, el cómo el empleado fluye con la empresa, ¿sí? No hay títulos ahora así, la verdad seguimos con los títulos clásicos de gerente de recursos humanos, director de recursos humanos. Muy pocos están acuñando aún, sabiendo que es viejo gestión del talento. A mí me gustaría mucho más gerente de gente. Eso implica muchas más cosas. Bueno, muchas O gracias, sea, Iván. people es el título grande. Ajá. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre inducción y onboarding? A ver, el onboarding es un proceso, mejor dicho, toda la inducción. La inducción, básicamente le dicen la inducción en la compañía, la presentación corporativa, que es la empresa, historia, misión, valores. Luego presentar algunas de las áreas y luego la inducción en el cargo, que Ujú. comienza a ser como una breve muestra de lo que va a ser el cargo, porque ya después viene la formación en el puesto. Pero el onboarding amplía algo que yo trabajé hace un tiempo con Human Capital que se llama acogida y adaptación. El onboarding es la previa a que la persona venga, ¿sí? Cuando llega alguien hoy en estas empresas, al menos en las multinacionales en las que yo he trabajado, se busca que ya casi todo esté listo, ¿sí? Dentro de esa previa está que si tiene carro corporativo tenga el parqueadero asignado. Dentro de esa previa está que todos sepan que va a venir. Dentro de esa previa está que ya tenga sus tarjetas de presentación, su correo electrónico, su computador configurado, que tenga su oficina limpia, organizada, preparada. Si de esas oficinas tienen etiqueta de cargo de nombre, lo tenga ya listo, ya. Y el onboarding arranca desde esa previa hasta la llegada. Yo te puedo contar en una multinacional suiza que trabajé, alemana suiza que trabajé, cuando yo iba a entrar una semana antes me invitaron a un Zoom y dijeron al equipo de trabajo, les presentamos a Jorge Iván, va a ser su jefe, Jorge Iván, contanos de vos y tun, y fuimos hablando así general, luego cada una se presentó y yo dije, wow, ¿qué es esto? Después lo entendí cuando entré a la empresa, es que hacía parte del checklist de onboarding, era una previa a la llegada, una presentación. El día que yo llegué a la empresa, por mi propia cuenta, porque todavía no tenía carro en Bogotá, mi jefe, que era una persona a un cargo más alto, me recogió y me llevó. Y en la sede cuando llegué me tenía un kit de bienvenida. Tenía un cuaderno corporativo, lapicero corporativo, una memoria USB corporativa con el nombre de la empresa, eh, un afichito de bienvenida y mi equipo me estaba esperando allí. ¿Ves? Entonces mira que ese onboarding no es muy emocional también, ¿ves?
Y no es solamente el reciba y esta es la lista de temas para hacer. Claramente también se tiene que preparar en previa todas las cabezas o las personas que tengan que ver con el que llega. El onboarding no es tan operativo, es más administrativo medio alto. Entonces, el preparar a todas las personas que llegan es muy, muy chévere porque casi que ya hay una agenda previa. O sea, la persona ya cada nivel operativo o medio táctico de recursos humanos ya tiene que ir preparando una agenda de quiénes van a recibir a esta persona. Y más que una inducción es caminar por el puesto de trabajo, mostrarle el equipo de trabajo, presentarlo a la gente. Mira que es, la inducción viene a ser como inducción en recursos humanos, inducción en finanzas. No, esta es presentación al líder de finanzas. El líder presenta el rol principal, la relación con con el rol del otro lado y fuera de eso le presenta a la gente y le hace inclusive Zoom o bienvenidas también con el equipo de trabajo. Le cuenta con quién se relaciona más, de acuerdo al cargo del que llegue. Le hace un recorrido, si es por ejemplo un gerente de la planta, va y lo lleva a la planta. Entonces se vuelve algo donde la persona comienza a lograr lo que le llamamos engagement, pero también adaptación, ¿sí? ¿Qué tiene fuera de eso el onboarding? Al menos en lo que yo trabajé que se llama acogida de adaptación, tiene un proceso mucho más allá que es ir preguntando a la persona cómo va, cómo se ha sentido, en qué está, ¿ya? No dejar a la persona sola tirada y ya llegaste y chao. No, Sí, claro. preguntarle cómo está independientemente del jefe y preguntarle al jefe cómo ha sentido con la persona, como para recibir ese feedback desde recursos humanos. Entonces, una persona recibida así, con una previa, con llegar y decir, el gran mensaje es, me estaban esperando. Cuando tú logras ese efecto, ahí es lo que yo te habla de experiencia del empleado, es cuando tú ves en redes como LinkedIn o LinkedIn, que le decimos aquí en Colombia, gente que dice, wow, feliz de entrar a esta empresa, mire lo que me regalaron, mire cómo me recibieron. Sí, Ya, desde sí. ahí ya comenzás a enamorar. Bueno, muchas gracias, Jorge Iván. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué se necesita para crear un departamento de recursos humanos en una compañía? En mi visión personal, lo que primero se necesita es saber para dónde va la empresa. Sí, nosotros en recursos humanos somos modulares, es decir, nosotros servimos para cualquier tipo de negocio. A veces hay errores en publicaciones que dicen necesitamos una persona de recursos humanos experta solo en negocios de petrolera o experta solo en laboratorio. Eso ayuda para selección, para volverse un poquito más experto. Pero en general nosotros hacemos todo lo mismo, toda la gestión del talento, sí, desde adquisición de talento, selección, contratación, el pago de la nómina, formación, desarrollo, relaciones laborales, bienestar, beneficios, todo eso lo hacemos en general. Entonces, esas son labores que son generales. Pero si uno no sabe qué quiere la empresa y para dónde va, uno no puede montar el departamento. El departamento de recursos humanos en muchas empresas es una sola persona y a veces es un externo, ¿ya? Entonces, cuando tú sabes la estrategia y para dónde va, tú dices, ah, no, es que esta es una empresa, por ejemplo, está en crecimiento y es una empresa carbonera. Esperamos vender tantas toneladas o tantos millones de unidades o toneladas o lo que sea en tal tiempo. Para eso tenemos tantas personas. Las vamos a contratar directas, tal porcentaje, indirectas, tal otro. Entonces usted ya dice, "Ah, bueno, si es indirecta, ya a mi equipo viene una empresa temporal, una empresa de servicios y su coordinador, ¿ya? Y si te dicen, y vamos a enfocarnos mucho en el tema de desarrollo de la gente que tenemos ahora, porque nunca le hemos puesto que, ah, bueno, un coordinador, un experto en formación y desarrollo, o no, esta empresa se dedica mucho a producir por temporadas, es mucho de la fuerza que hay que hacerle al equipo de selección interno y externo. ¿Ya? O esta empresa tiene sindicatos y estamos en serios problemas. Entonces ya uno dice, me toca traer un experto en relaciones laborales, contratar una empresa de abogados o tener un abogado interno de una empresa de esas o contratar otro abogado. Y ahí tú armas, vuelvo y te digo, de acuerdo a las necesidades. Si nosotros no entendemos el negocio y la estrategia de la empresa, nosotros no podemos simplemente decir, no, es que aquí hay que tener coordinador de nómina, coordinador de selección y desarrollo, coordinador de seguridad en el trabajo, coordinador de compensación, beneficios. No, toca es de acuerdo al negocio. Hay negocios de 5 personas, hay negocios de 2.000, hay negocios de 100.000. Hay empresas que ya están muy grandes y aún así tienen bien confundida el área de recursos humanos porque
posiblemente la persona de recursos humanos no está conectada con la gran cabeza de la empresa o con el staff principal y no entiende para dónde va el negocio. Ya es donde uno oye empresas muy grandes donde la gente está muy mal, donde la gente no da abasto, donde están colapsados, o empresas muy pequeñas que tienen recursos humanos gigante y todo el mundo dice, los de recursos humanos son los de las fiestas y los eventos, los que pasan bueno acá y todos los demás trabajamos. Bueno, muchas gracias, Jorge Iván. Bueno, cuarta pregunta. ¿Quién define la cultura de una organización? Es un trabajo conjunto, ¿sí? Conjunto entre, si la empresa es familiar, entre el creador de la empresa, el dueño, no sé, por ejemplo, un Arturo Calle, un Mario Hernández, un Vélez, esas son empresas de personas que fueron creciendo. Y es la visión de ellos, es la cultura, ¿sí? Como ellos crecieron de la nada, sin bachillerato, con un esfuerzo, ta, ta, ta. O también grandes startups como Rappi, que también nació con algunas personas de aquí de Cali, con una inversión muy fuerte extranjeras. Y ellos definen la visión, pero mira que en este caso ellos, por ejemplo, se pudieron haber asesorado en empresas que ayuden a construir la misión, la visión y la estrategia. Vuelvo a lo mismo que te había dicho antes. Igual que en empresas grandes y en pequeñas, la clave es la estrategia, digámosle la ambición, la visión, a lo que quiere llegar la empresa. Y cuando uno tiene claro eso, ya luego uno comienza a construir cultura. Sí, cultura es una mezcla de cómo son las políticas, para dónde quiere ir la empresa, cómo es la forma de la empresa, si es una empresa fresca, si es una empresa relajada, si es una empresa muy formal, vamos encorbatados y con sacos, si es una empresa súper relajada, entonces no hay problema, el tipo tiene el pelo rojo, si la muchacha tiene tatuaje de acá al lado de la ficha en la cara, no importa eso, entonces uno va viendo la cultura. Pero lo mejor que te puedo decir de cultura, la mejor definición es que la cultura es lo que hace la gente cuando no están los jefes, ¿sí? ¿Ya? Y tú puedes notarlo porque te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tú vas a un banco de Occidente, miras cómo visten, cómo hablan, cómo te atienden, cómo es la infraestructura, la imagen visual corporativa, y luego te vas para un banco popular o una caja agraria, un banco agrario, y notas la diferencia en el trato, en la forma. Eso es cultura, ¿ya? Todos los de ese banco son como cortaditos, todos los de ese banco tienen como su forma, los del otro tienen su extraña forma, pero también la tienen. Y ahí te estoy comparando dos bancos del mismo grupo para no salirme del grupo aval. Uno es Banco de Occidente, otro Banco Popular. Cuando tú entras a cualquier sitio, la forma en que te tratan, te atienden, la forma en que son los colores corporativos, el tono, hasta los colores, son una gran mezcla que al final del todo son cultura. Y esa no se define desde recursos humanos, se define entre las cabezas de la empresa y el área de talento humano de recursos humanos. Bueno, muchas gracias, Jorge Iván. Y siguiente pregunta. Cuando una evaluación de desempeño obtuvo un puntaje muy bajo, ¿por qué crees que sucede? Mira, básicamente estoy juntando muchas cosas que me surgen con esa pregunta, pero es multifactorial. Depende de que haya querido uno evaluar y si la hizo bien. Depende si los objetivos se montaron bien. Las evaluaciones de desempeño en general, no importa la empresa, tienen que tener dos componentes. Uno es lo objetivo y otro lo subjetivo. Uno es lo medible y lo otro no está medible. Te doy un ejemplo. Objetivo de ventas, 1 millón de toneladas al año para toda la compañía. Se desglosa para 4 gerentes de a 250.000 toneladas al año. Y cada gerencia la desglosa en sus supervisores de ventas que tenga dos, cinco, por ejemplo, tenga 50.000 toneladas. Y ese supervisor con esas 50.000 toneladas la despliega a sus 10 personas de ventas, 5 toneladas cada uno. Así Ujú. se montan los objetivos. El corporativo es 1 millón, pero a usted la voy a medir por 5 toneladas al año, divididas en el mes cuántas son. Si yo no monto bien ese objetivo y la persona lo incumple, ahí califica mal. Pero también hay otro, eso es el qué, pero también hay otro lado que es el cómo, el que yo te hablaba que es más subjetivo, es la persona.
vende de buena manera, lo vende adecuado, se ha inventado trucos para vender o sobrevender y luego llegan las devoluciones de un producto que no esperaba el proveedor, el cliente, perdón. La persona, la forma en que vende es a golpes, deja sangre en el camino, la forma en que trata es agresiva. Esa también se evalúa y puede calificar mal. Ya, entonces puede que sea un gran vendedor, se vendió las 5, es más, se vendió 6 toneladas, pero a este lado es maltratador, es agresivo, ha cometido fallas, inclusive algunas empresas dejan pasar fallas éticas. Yo nunca, pero algunas empresas dicen, bueno, no, le explicamos porque de pronto no lo formamos bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mala evaluación? Pues si la evaluación se hizo bien hecha, claro los objetivos medibles de cifras y claro los objetivos de la forma de ser, me resumo, el qué y el cómo. Ahí hay un issue o una situación a solucionar. Le dimos la cancha a la persona, la pintamos, le dijimos cuántos goles tenía que hacer, le dimos las herramientas y calificó mal. Entonces, en la evaluación uno tiene que entender qué ocurrió y generar ciertos compromisos y uno como empresa toma decisiones como generar un plan de desarrollo individual y descubrir que, hombre, esta persona posiblemente la pasamos de un cargo al otro sin estar tan preparada. No le deberíamos haber medido esto porque cambió de jefe, entonces el que es nuevo lo calificó con una visión muy corta. Esa es otra forma también de calificar mal. Eh, Le pusimos metas de una zona que él no atendía, sino que era un reemplazo. Eso da para calificar mal. Hasta ahí, si yo la reviso como recurso humano, lo que me pasa a un jefe que digo, ¿por qué calificó mal a una persona? Y entiendo eso, la devuelvo y le digo, está mal calificada. No debería haber tenido en cuenta esto y esto. Dale feedback a la persona. Y lo otro es eh, que la gente no tenga clara la cultura, que no tenga clara cuáles son los valores corporativos, las competencias, y entonces, pues para esa persona, esta competencia que es comunicación es simplemente que el otro sea rápido y que me conteste sí o no y que no me hable tanto. No, en la compañía comunicación es de esta manera. Entonces esa persona calificó mal porque su visión de comunicación era otra. Entonces, el qué y el cómo mal evaluados, un líder mal entrenado en cómo dar retroalimentación en una evaluación de desempeño, puede llegar a una mala calificación. Las metodologías nuevas, como las 9 cajas y otras, permiten que no solo se evalúe por el jefe, sino que haya unos 360 o a veces 180 donde se evalúan la visión de compañeros de trabajo, de proveedores, de clientes, de otras áreas. Y ese 360 hace que uno vea mejor lo que dicen de la persona y uno puede decir, no, la evaluación del jefe viene a ser como un porcentaje así pequeño, pero la del resto de gente otro. Ahora bien, cuando todas de verdad sí suman que el tipo calificó mal, o por la forma de hacer las cosas, o porque no hizo las cosas que se le pidieron, ahí es donde vuelvo y te digo, ya viene un trabajo que no es la pregunta, pero te amplío y es, vamos a luchar por esa persona, vamos a hacer lo máximo, la metemos en coaching, la metemos en plan de desarrollo, la metemos a una formación, le pagamos un estudio adicional, le ponemos un mentor o alguien que sepa mucho, ¿sí? Pagamos un consultor, lo mandamos a otra sede o a otro país a que esté al lado del mejor, que eso es mentoring, o shadowing, que es que está, pero no hace nada, sino que simplemente está a un lado mirando cómo actúa el bueno. Esos son los planes de desarrollo y ahí es donde uno dice, wow, después de eso, si la persona no dio resultados y no dio, ahí es donde la empresa con toda tranquilidad puede decir, ya no contamos más con la persona, ¿sí? Pero vuelvo y te digo, es multifactorial, es una pregunta sencilla, pero a la vez muy amplia, es muy multifactorial, definir por qué una persona evalúa o califica mal en una evaluación de desempeño. Bueno, muchas gracias, Jorge Iván. Sigamos con la siguiente pregunta. Entonces, bueno, eh, ¿cuál consideras que es la edad en la cual un empleado deja de ser productivo laboralmente? Mira, no hay edades para la no productividad porque en todos los niveles, cuando uno hace evaluaciones de desempeño, de edades, la edad no es la variable. Ujú. La productividad la da los resultados y hay gente dando resultados al máximo con 50, 60 años y hay gente
con toda la energía, con toda la capacidad, 20 y pico de años recién egresados, con carro, con bilingües, con todo eso, malísimamente productivos. Entonces la edad no es una variable en general, pero si uno ya lo ve, digamos, en procesos productivos, procesos repetitivos, si hay procesos que deterioran el cuerpo, o sea, ya entra seguridad en el trabajo. Entonces uno sabe que no es lo mismo un operario que hace una labor repetitiva después de medio año, un año, sin rotar de turno, sin rotar de labor. Son personas que desarrollan una cantidad de enfermedades laborales y bajan su productividad en eso. ¿Cuál es la diferencia? Que esa persona deja de ser productiva en eso, pero es productiva en una cantidad de variables adicionales y ahí es donde se habla de las reubicaciones laborales por esquemas de salud. Entonces, esa persona que quedó afectada de tanto movimiento repetitivo y le dio túnel carpiano, pues es una persona que puede ser muy hábil en un proceso administrativo, ya que puede estudiar y cambiar su forma de trabajar, reenfocarse en la empresa. Entonces, mira que aún así, ahí la edad tampoco afecta, es la visión de la empresa y un buen control de la salud de los empleados y cómo hacen para que cuando estas personas comiencen a deteriorarse sus habilidades, puedan tener cercanía y decir, oye, ¿qué está pasando? O en las evaluaciones de desempeño, lo que te digo, la cercanía es mejor. En el día a día, ¿qué está pasando? Muchas veces también, y de pronto me salgo, pero no me alejo de la pregunta, muchas veces los líderes están tan ocupados por la búsqueda del resultado que no alcanzan a hablar con las personas a cargo. Y no saben que esa persona está en un proceso de divorcio, no saben que esa persona tuvo un problema eh, grave con alguno de sus hijos, no saben que tiene un familiar como su mamá enferma, no saben que se metió una deuda con un gota a gota y esto lo tiene presionado por la forma en que amenazan a cobrarle. Hay tantas variables que hacen que la persona baje la productividad que realmente la edad no lo viene a hacer. Jorge, bueno, pero es que tú sabes que acá en el país es muy complicado que una persona después de los, incluso después de los 35, consiga trabajo y la gente toda, casi toda dicen los que ya no me reciben por mi edad, por mi edad, por mi edad. Entonces, ¿por qué pasa esto si dices que la edad no, pues no limita a una persona para ser productiva laboralmente? ¿Por qué está pasando eso? Mira, yo te puedo decir que al menos en mi experiencia y en mi rol y con la edad que he tenido, yo nunca he encontrado esas barreras. Hay algo muy personal y es que la misma gente en cierta forma se cansa de buscar y no busca más alternativas o no arranca ya porque cree que eso pasa. No, Colombia es un país que tiene alta empleabilidad, en cierta forma mm, es un país lastimosamente también donde hay mucha informalidad y tú ves los informales trabajando a cualquier edad. Están entrando nuevas metodologías que están en cierta forma obligando a la empresa a ampliar la diversidad y la inclusión. Entonces están también exigiendo que, por ejemplo, hay leyes del gobierno que dicen incluya primer empleo y eso da unas ganancias económicas para la empresa, incluya personas con discapacidad, incluya personas que nunca han tenido el primer trabajo y la empresa recibe un dinero allí por esto. Están apuntando mucho al trabajo joven porque hay mucho joven sin empleo. Entonces, cada que tú incluyes, excluyes, ¿sí? Sí, La inclusión es hija de la discriminación también. Entonces, digamos, ahora mm, hay por otro lado muchas empresas que están trabajando en otros países, aquí en Colombia no lo he escuchado tanto, con buscar seniors. Hay una película muy bonita que se llama El Practicante ya la he con visto, Anne Hathaway y ya no me acuerdo cuál es el otro super actor, me encanta. donde muestra el nivel que tienen las personas mayores. Eh, ¿Cuál es el éxito? Y lo comentaba yo en un post reciente. El éxito de las empresas de hoy, que espero que en Colombia lo entiendan muy bien, es tener equipos de diferentes edades, porque cada uno aporta a su nivel. Uno aporta más con energía, otros con conocimiento, otros con la experiencia. No hay nada más bonito que las empresas que
tienen gente de muchas edades diferentes. Las que están teniendo problemas ahora de alta rotación son las que dijeron, somos una empresa joven y con esa visión entonces contrataron pura gente súper joven y están teniendo problemas porque esta gente súper joven junta actúa diferente. Tampoco se puede contratar todo el mundo mayor. Entonces el éxito hoy es tener eso. ¿Cuál es el problema? Pues que algunas personas no lo entienden. A nivel producción, sí es claro, lo hablábamos ahorita, en ciertos procesos productivos que son repetitivos, manuales, donde no hay equipos, sino que la persona la que pone la tapa, la que tapa la botella, la que pega la etiqueta. Sí, lastimosamente, estas personas se deterioran mucho físicamente, entonces sufren de todos estos problemas, túnel carpiano, lumbalgias, dosalgias, cervicalgias, bloqueos, problemas de manguito rotatorio, porque las empresas y ellos que no se han cuidado tampoco muy bien y que no hacen las pausas activas y que no detienen, que no exigen rotar de labor, o las empresas que lo hacen de esa manera, pues se afectan. Entonces, es muy posible que si tú contratas a una persona que lleva 20 años de operario, pues no vayas a encontrar una persona que no tenga alguna de esas enfermedades. Entonces, muchas empresas, lastimosamente, al parecer, porque no hay estadísticas de eso, eso siempre queda como oculto, no contratan este tipo de edades para eso productivo, ¿ya? Pero vuelvo y te digo, es una mezcla de factores y en mucho ocurre que la gente cree que no la van a contratar a partir de cierta edad, cada vez la bajan más y realmente sí. Y hay que mirar un poquito más las estadísticas de la gente empleada, en qué edades y qué edades está la gente, y te vas a encontrar con buenas sorpresas. Sí, eso está pasando también en Colombia. Y también está pasando que mucha gente se está yendo. Mm, Sí, sí. eh, el haber tanta migración y llegada de nueva migración también de otros países hace que el mercado laboral sea un poquito extraño hoy. Ya hay más mano de obra y pues si vienen de un país hermano 4 millones de personas y se quedan acá, que son 4 millones de personas más, hay más oferta y a nivel economía pues se puede pagar menos y se puede tener gente más joven, más entusiasmada y muchas empresas han tomado eso, ¿no? Para labores operativas, muy administrativas, están contratando gente extranjera, eh, también joven, con una visión del trabajo es que el trabajo es la salvación, que lo que gana aquí, con lo que gana aquí sostiene 5 familias, 6 familias en su país de origen y eso está haciendo también que mucha población con capacidad, con conocimientos y con mayor edad se esté corriendo a un lado, ¿ya? Eso pasa con los procesos migratorios también. Sí, total. Bueno, Jorge Iván, se nos va a cerrar la sesión. No sé si nos queda espacio para una pregunta más. ¿Tú consideras que los líderes nacen o se hacen? ¿Qué opinas de esa frase? Yo te puedo decir que el liderazgo es un esfuerzo del día a día, que posiblemente uno tenga algunas posibilidades de haber estudiado en ciertos lugares, de haber participado y trabajado en grandes empresas, pero el liderazgo es algo de construir en el día a día, ¿sí? El liderazgo es un tema de analizar, de pensar, de trabajar en el día a día. O sea, cualquier persona puede ser líder. Sí, porque está en ella escoger serlo, ¿sí? Está en ella la capacidad de generarlo. Tú puedes encontrar líderes minusválidos, puedes encontrar y busca videos. Hay un líder aquí en Cali que fue calificado como héroe por CNN, trabajando para la gente discapacitada. Hay una abogada que no tiene brazos ni manos. Hay un pastor que está viajando por todo el mundo sin brazos y manos y tiene una familia espectacular. Y no lideran desde lo que no tienen, sino desde lo que pueden hacer. ¿Sí? Entonces, en mucho hay gente que, para darte el ejemplo contrario, son los hijos del gran dueño de la gran empresa multinacional grandísima que lleva muchos años, los pasan a liderar la empresa y la empresa se quiebra. Sí. Tenían con qué ser líder, ¿no? Tenían la capacidad económica de la empresa, el ahorro, toda la capacidad y no lo lograron. Para mí el liderazgo es un tema de actitud más que de aptitud. Eso es para mí.
Bueno, Jorge Iván, entonces pues eso fue todo para la entrevista de hoy. Muchísimas gracias. Mm, realmente pues sí hay algunas preguntas que de alguna manera son reflexivas porque pues en mi caso que soy un poco más joven, digo, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros pues como que todos nos cuestionamos y pensamos que es que lo hacen porque les gusta, porque quieren, porque les da la gana, por decirlo coloquialmente, pero en realidad hay pues como unas justificaciones más lógicas de Ujú. trasfondo para poder hacer la toma de estas decisiones. Muchísimas gracias. Bueno, no, Alejandra, muchas gracias por el espacio y lo que necesiten con mucho gusto y quieren alguna ampliación, otro espacio, cuenten conmigo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Ok, hasta luego. Hasta luego.